Hola, muy buenas tardes. Pues ahora estamos en este espacio llamado En Terapia. Mi nombre es Patricia Edo, estoy aquí con Ariel Benítez y pues vamos a platicar un poquito de un tema que yo creo que a la mayoría nos ha pasado y nos hemos topado en algún momento de nuestras vidas, que es el miedo a que no te permite avanzar. El miedo que en algún momento, no sé, estás por ejemplo en un trabajo que ya no te gusta, pero esa cuestión de no soltarlo porque te da miedo como que cambiar a otro lado o empezar de nuevo, o el miedo, por ejemplo, a hablar en público por esa cuestión de que me van a criticar y si me equivoco y si la riego y si no digo las cosas como deben de ser, pues ese miedo que sabemos que es algo que tenemos que avanzarlo, pero porque es algo, a donde vamos es algo mejor, vamos, o muy probablemente es algo mejor porque ya no estamos a gustos en donde estamos, pero algo nos limita y ponemos mil pretextos, ¿no? Es que no he encontrado otra opción, es que el clima, es que lo que quieras, pero no nos animamos a dar ese primer paso. Y pues ese es el tema que yo quisiera platicar contigo. ¿De dónde viene este tipo de temor, este miedo que pues sí nos limita mucho a dar este paso? Ujú. Gracias, Pati. Pues bien, mientras te estaba yo escuchando, como que se me venían a la mente muchas cosas que podemos compartir. Y pues ya fue pregunta, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya? Pero si quieres hablar de él. No, pues bueno, de entrada vamos a aclarar que el miedo es una emoción natural, ¿no? Es una respuesta fisiológica muy natural que está en los seres vivos, ¿no? Porque también lo encontramos en los mamíferos, todos los animales, en las mascotas, ¿no? O sea, Sí, sí. todo ser vivo está esta pues emoción, y que además tiene una función muy importante, porque a pesar de que interrumpe a lo mejor procesos, como decías, el hablar en público, ¿no? Por ejemplo, el quererse cambiar de trabajo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor interrumpe, pero también hay unas cosas por qué se interrumpen, pero también es una emoción muy importante. ¿Por qué digo muy importante? Bueno, para las personas que a lo mejor no están al tanto, o a lo mejor ya están al tanto, pues hoy en la mañana en Colombia hubo un sismo, ¿no? Magnitud Terrible. muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, estaba viendo las noticias, muy fuerte. Y por ejemplo, muchas personas, si lo vemos ahí ante una situación, pues las personas corren. Sí, Entonces sí, esa es su claro. función del miedo. El miedo lo que busca es la función de protegerse. Hay unas personas que estaba viendo que están en el aeropuerto que se están cubriendo justo, ¿no? Vi también otro video donde están muy cerca como de una capilla, una iglesia, y se cubre y se ve cómo se cae parte de la iglesia, ¿no? Sí, es Entonces, eso. esa es su función, ¿no? Esa es su función de la emoción, que sería protegerse, Sobrevivir. cuidarse, sobrevivir, y sobre todo esta función de huida, ¿no? Sí, claro. Entonces también no hay que verlo como, pues vamos a quitarla, o un proceso terapéutico me No. va a ayudar a quitar el miedo, no. Lo que hace es que tenemos que hacer la función de homeostasis, un equilibrio Ok. neurobiológico para que las personas puedan funcionar ante una situación de peligro, ¿no? Entonces eso sería como principalmente el miedo, y que justo no lo vean como algo malo, ¿no? Sino también es parte de las emociones, y que sí, a lo mejor hay áreas donde sí hay que pulirlo, y sí valdría la pena quizás trabajarlo, o quizás a lo mejor hasta quitarlo, ¿no? Trabajarlo en el sentido de que te vuelva a funcionar, ¿no? Que no te quedes como paralizado Sí, ante el miedo, justo, sí, ¿no? sí. Y que por ejemplo aquí ya acabo de cometer un error cuando yo digo quitarlo, porque en realidad no se quita, porque me pongo a pensar que, por ejemplo, a muchas personas les cuesta mucho, les da miedo hablar en público, Sí, ¿no? Y por sí. ejemplo, yo recuerdo, a mí por ejemplo, cada que yo estoy delante de un escenario, aunque ya conozco ese escenario, ya me han invitado, o sea, sí surge el miedito, ya no como antes. Sí, al inicio empiezo como tamudear quizás, ¿no? Como que el arranque Como que cuesta. sí, como que cuesta, ¿no? Pero Sí. ya después como de, se me olvida, y trato de apropiarme del escenario, ¿no? La parte narcisista ayuda también, Sí, ¿no? Porque si ahí no, tiene ahí tiene otra otro función, punto, ¿no? Sí. claro. Y entonces, digamos, no se quita, ¿no? Simplemente se busca como sus áreas de oportunidad, ¿no? Ok. Entonces sí, ahí fue como esta parte de no se quita el miedo.
vamos a dejar de sentir miedo en el momento de la muerte ya. Y Una vez de la muerte ya. El miedo y todo. Y todo ya no se siente. Sí, porque de hecho esa es esa parte que yo te iba a preguntar, pero si dejas de sentir miedo justo cuando tienes que limitarte para no correr peligro, pues te vas a ir derecho, ¿no? Como dicen por ahí, ves el precipicio y pues como no le tienes miedo, Ahorita que... vámonos, ¿no? Bueno, ahorita que antes de que empezáramos el video, ves que te dije que estaba yo viendo ahí haciendo unos videos, ¿no? Justo como estos videos que de asesinos seriales, o sea, ellos no le tienen miedo a nada, ¿no? A nada. Claro, son unos psicópatas, ¿no? Y justo la psicopatía, pues es una estructura que el mundo emocional está distorsionado, ¿no? No sienten nada, ¿no? Más que placer, ¿no? De ejecutar el hecho, ¿no? Entonces, Sí, claro. sí, digamos, quien no tenga sensación de miedo, pues en realidad estamos hablando de una estructura pues dañada, ¿no? Es como más peligroso no tenerlo, ¿no? Sí, sería más peligroso, sí. Pero en este caso, justo hablamos de un miedo que no es el miedo que te va a ayudar a sobrevivir a cuidarte o a protegerte, sino el miedo que creo yo, y tú me podrás desmentir o no, de que viene como más bien de cosas de, no sé, culturales, de cuestiones de vida. El miedo, por ejemplo, a hablar en público, el miedo a hacer algo nuevo porque a lo mejor en algún momento de tu vida no te fue bien y volver a empezar cuesta, o el miedo a, en algún momento hablaste en público y dijiste una burrada y todo el mundo se rió, o algo así, que es lo que yo creo que te limita a decir, no, y si lo vuelvo a hacer, y si me vuelve a pasar, entonces esta parte yo creo que es la que sí podemos trabajar muy bien en este espacio, ¿no? Sí, y justo como lo haces corporalmente, ¿no? Esta parte donde dices, y cuando se burlan y cuando esto, Sí. y si te observas es como, justo ahí, ese es un mecanismo de defensa, se llama introyección, ¿no? Por ejemplo, ahorita mientras estamos grabando este video me estoy acordando de 2 personas en especial que justo me han preguntado como, a mí me da miedo hacer tal cosa o me da miedo hablar delante del público, ¿tú crees que en algún momento se me va a quitar, no? Y de hecho me han hecho este comentario y agradezco mucho cuando me dicen, yo quisiera ser como tú, tan fluido, ¿no? Y yo, pues ahorita soy fluido, ahorita, ¿no? Porque además otra de las cosas que también yo creo que me hace ser un poquito más fluido es que le he estado como estudiando y no tengo miedo justo a titubearle, ¿no? Es como de, esto que te estoy diciendo está en tal libro o está... Tienes la seguridad de lo que estás diciendo, ¿no? De Entonces, dónde viene esa información. ¿no? Entonces no me cuesta trabajo. Pero yo le decía a esta persona, no, si me hubieras conocido hace, ¿qué será? 20 años atrás, 25 años atrás, bueno, ¿no? Pero de todas formas dices, sí existe un miedo. Sí. Y el miedo sí está como al principio como que, sí. ¿no? Pero ya con la misma, creo esta parte que dices, ¿no? En la práctica es lo que te ha ayudado, como al menos en este tema de hablar en público, pues la práctica que ya no es, no la haces ahí una vez al año, sino las clases, los congresos, o sea, toda la práctica que ya tienes en la cuestión profesional, pues ayuda bastante. Sí, como la sobreexposición o la exposición, sí, ¿no? Exacto. Sí. Pero, por ejemplo, digamos, hacer un video no me cuesta trabajo. ¿Sabes dónde me cuesta trabajo? Por ejemplo, en las noches del alma. Para el alma, ahí sí cuando... El público sí, porque es como el enfrente. público, aunque sé que es un espacio conocido, aunque sé que es un espacio que nos abraza, ¿no? Que tenemos... Sí. Pues sí, que tenemos las condiciones como para estar bien, ¿no? O sea, sí es así como de, híjole, espero no comentar algo, espero aquello, ¿no? O sea, sí surge, pero, o sea, empiezo, yo creo que como a los 2, 3 minutos, ¿no? Y te sueltas. Ya eso es cuando me doy cuenta, es cuando ya ustedes me están diciendo, ya hay que cortar. Sí, ya llevas 2 horas y media. Ya, por favor. Sí. Sí, pero ese es justo, ¿no? Esta cuestión, como tú dices, ¿cómo hacer para que este miedo, cómo le hiciste o cómo se puede hacer para que este miedo no te limite a decir, es que, no sé, sabes que tienes que hacer un súper trabajo y tú lo haces perfectamente, pero en el momento que lo tienes que exponer a tus compañeros, a tu jefe, a lo que sea, híjole ya, ¿no? O sea, en ese momento ya empieza la traba y ya dices, no, mejor no quiero ese puesto, mejor no me suban de nivel, mejor me quedo aquí porque aquí estoy en mi zona en donde no me van a exponer a hablar pues a ponerme en esta, pues en ¿cómo se puede decir?
en esta manera de hablarle a la gente y justo, ¿no? De hablar de lo que en teoría yo ya sé, ya estudié, ya yo lo hice, pero aún así me da miedo, ¿no? Bueno, creo que se tiene que hacer mucha formación. Y formación no estoy diciendo académica, sino como formación de qué nos está sosteniendo, ¿no? O sea, y cuando digo que nos está sosteniendo es este ejemplo que tú haces muy corporal cuando dices, y es que cuando somos pequeños, es que cuando se burlan y esto. Uh-huh. O sea, como ir también observando esto que en algún momento nos introyectaron y hemos introyectado y hemos dejado que nos introyecten, cómo cada vez nos ha ido desensibilizando. Porque el miedo justo, cuando se tiene el miedo en su totalidad, es un cuerpo desensibilizado. Va a sonar raro, pero es algo desensibilizado ante una realidad. Porque lo que le está atacando es el pensamiento, ¿no? Ah, ok. O sea, tú hace un rato me preguntabas, ¿y tú cómo le hiciste? Pues yo cómo le hice, bueno, aparte de formación académica, también muchos años en terapia, creo que fueron como la clave de fortalecerme, de saber que mi voz tenía sentido, de saber que tenía algo que decir, ¿no? Y que Ok. lo podía decir. Y en lo académico, si lo sustentaba, pues era mejor, ¿no? Claro. En la vida personal, digo, así como me ven, pues a lo mejor aguerrido, hay momentos en mi vida personal donde sí soy así, ¿no? Es como de atrabancado, ¿no? Así como de, Uh-huh. no, sí, y sí me defiende. Y hay momentos en los que veo y digo, Bueno, me porque esfuerzo. ahí ya valoras si vale la pena o Ujú, ujú. no, pero sí tienes esa fortaleza, como dices tú, como para poderlo afrontar y no es un miedo el que te detiene. Es más bien analizar la situación y decir, no vale la pena este tema, ¿no? Sí, O con esta persona, sí, o sí, X, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero no es una cuestión que te limite a ti el miedo en ese Digamos que sentido. no, en ese sentido no. O por ejemplo, ahorita que hemos estado checando cuestiones ahí pues de documentos, por ejemplo, para cuando mamá o papá van a partir, ¿no? Uh-huh. O sea, no es así como de, híjole, mamá, es que si en algún momento, ¿no? Y bueno, si te Como lo llega a abordo. pasar, nada, es como de, mamá, pues va a pasar esto, a ver, papá, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué quieres hacer, no? Sí. Entonces sí es como más directo y justo es como un manejo de emociones, ¿no? Como más fácil de apalabrar. E incluso yo creo que hasta para saber qué hacer o no hacer, ¿no? Me refiero a si decido continuar trabajando, si decido entrar acá, si decido estudiar esto, si decido hacer aquello, ¿no? O sea, como que ayuda a tomar muchas decisiones, ¿no? Esa fortaleza que como tú comentas. Y por ejemplo, en el sentido de igual romper una relación, por llamarlo así igual, ¿no? Que estás sabes que no estás a gusto, sabes que ya no es como lo que tú habías empezado o que te gustaba tanto y ese temor a empezar de cero otra vez. ¿Es el mismo tipo de temor? Aunque tenga que ver con relación de pareja o tenga que ver con trabajo. ¿Te limita eso también a decir, híjole, no, qué flojera, mejor aquí me quedo? ¿Sería un Sí. pretexto el decir que flojera o es un miedo? Te voy a responder más desde lo personal que desde los demás, porque Sí, porque tendríamos que ver, son sí, ¿no? Y además porque es como muy personal, toda la no, situación. sí, no Uh-huh. podrías yo no lo podría generalizar, Sí, claro. pero digamos en mi caso, ¿no? A lo mejor una última ruptura, y anduve en un noviazgo, ¿no? Hace el año pasado, y por ejemplo cuando se terminaron las cosas fue como de, sí, ¿no? Y es así de, pues sí, estoy triste, no me dio miedo, ¿no? Era como de, no, podría yo hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo, fíjate, hace un rato mientras estabas dando la introducción, sí me puse a pensar en estas personas que les cuesta trabajo terminar una relación, ¿no? Por una cuestión de miedo. Y creo que en sí no es el miedo lo que les hace no terminar una relación. Creo que nuestra cabecita tiene tantos pensamientos que inmediatamente lo relacionamos con el miedo. Pero en realidad no es miedo. Entonces, Podrá ser otra cosa, pero no es miedo. o sea, dijéramoslo así, por eso te preguntaba, ¿flojera? O a decir, Es que ese yo lo siento como un pretexto, no es sé. que fíjate, podría ser flojera, podría ser apatía, podría ser a lo mejor también, este, um, ¿Volverte a ¿cómo está? esforzar?
Ajá, como esta parte también de utilizar, ¿no? Ok. O sea, ahí pueden haber tantas cosas que a lo mejor no es miedo. O sea, no es siempre miedo, pero sí puede ser en algún momento miedo. La gente lo palabra, pero podría ser no miedo. Ok. Podría ser. Y es que además, es que es como muy personal, no podría yo decir, sí, No, es no la flojera, fórmula es flojera. para todo. No, exacto, no es como para todos, ¿no? Como puede ser flojera, como puede ser apatía, como puede ser a lo mejor otras cosas, ¿no? Fíjate, me pongo a pensar, casi la mayoría, bueno, no sé a ti, Pati, si te llegan así los pacientes, pero casi la mayoría de las pacientes mujeres traen mucho este tema de que no se quieren separar porque tienen miedo a que si los hijos, a que si no va a alcanzar el dinero, a que si, hasta que si el otro no. Pero cuando uno las escucha, uno dice, a ver, como la mayoría de las mujeres en México, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, cuando tienen al marido, es como si él tiene un trabajo a lo mejor seguro, entre comillas, ¿no? Estable. O estable, pero a ver, tú eres la emprendedora, tú eres la que vendes, tú eres la que sales, tú eres la que administras el dinero, ¿no? Como que uno dice, ¿miedo a qué? ¿No? Desde afuera, ¿no? Ajá, ¿no? Si a final de cuentas tú todo lo estás administrando, o incluso hasta yo muchas veces me quedo escuchando a las usuarias y yo digo, pues es que viéndola bien, creo que hasta tú puedes ganar más que, Sí, ¿no? sí, en ocasiones no lo dudo que haya muchas personas que ganen mucho más Ujú, en trabajos como dices, no estables, pero que tienen como más ujú. entrada, ¿no? Ajá. O a lo mejor también ganan más porque se esfuerzan. Y a lo Sí, mejor claro. no, y a lo mejor no es una cuestión de miedo. Fíjate que ahí tiene que ver mucho, en este caso, podría ser un alto porcentaje, a que hay un introyecto donde no se les dio el valor y no hay un reconocimiento. Y si te das cuenta ya no es miedo, sino es un reconocimiento. Ok. Fíjate, y va mucho cuando tú preguntas, es que por ejemplo una persona hace su tesis o una persona hace su Ujú. trabajo y estar al frente le cuesta mucho trabajo, pero es que ese no es miedo, tiene que ver ya con una inseguridad, no con el miedo, ¿Y la sino tiene que, inseguridad no es parte del miedo? pues no, O sea, no, muchas, al miedo no se alimenta de estas cosas, ese miedo no, de inseguridades, de... vamos a verlo desde las neurociencias, ¿no? Ujú. Como por ejemplo lo que pasó hoy en Colombia, pues las personas no, pues ahí tenían miedo a qué, a morir, A ¿no? morir, A no estaban morir. seguras. Exacto, no estaban seguras, ¿no? En esta parte de, por ejemplo, si tú has estudiado un trabajo, Ujú. pues no tiene que ver nada con esta parte de la inseguridad. Que diga, no tiene nada que ver con esta parte del miedo, porque conoces tu trabajo, Sí. ¿no? Tiene que ver con el pensamiento de que no hago bien las cosas, O de, como dices, ¿no? que no No lo tengo la sepa palabrar, fortaleza mental, por que no llamarlo tenga así. la fortaleza, que pues, muchas personas, por ejemplo, yo he escuchado en audios y les escucho una voz muy bonita. Para mí se me hace una voz muy Ujú. bonita y yo les he comentado, tienes una voz muy bonita e inmediatamente, ay, no es cierto, mi voz es muy fea, ¿no? La pagan. O sea, sí, justo, Se porque entonces no pagan. hay un miedo, ¿no? Es como un limitarte a la vida, ¿no? O Ok. sea, sí creo que deberíamos de hacer una gran diferencia entre la emoción del miedo y en lo que percibimos o nos mentalizamos con el tema del miedo, porque son cosas distintas, Entonces, como tal, nosotros no alimentamos el miedo. El miedo está, porque es una emoción. porque es una emoción, exacto, Lo que alimentamos son nuestros pensamientos con todos los introyectos que ya exacto, traemos. con todos los introyectos y además súmale también los de uno, ¿no? Sí, Los que claro. uno va adquiriendo, los que uno va viendo, las comparaciones. Por ejemplo, tú hablabas hace un rato en la introducción, hablabas del miedo a cambiarse de trabajo. Bueno, es que mucha gente no se Ujú. quiere cambiar de trabajo, no porque no quiera y no porque tenga miedo. O sea, miedo a cambiarse el trabajo o miedo a algo nuevo, no. Miedo a que, por ejemplo, las personas dicen, de aquí a que consigo algo, Ujú. es que realmente yo vivo al día con la quincena y si ahorita me salgo, no Ya no. tengo dinero. Ujú. Pero no es el temor al trabajo, no es el temor a no encontrar un trabajo, A no tener el dinero. sino a tener exacto, O sea, sí es el miedo de supervivencia al final, ¿sí? Pero ¿no? también nos ponemos a pensar que muy en el fondo hubo un introyecto de un mal estado financiero, Ok. Que ¿no? tiene que ver con esa Sí, cuestión de finanzas. ujú. Fíjate, yo tengo una paciente que hace tiempo me dijo, oye, Sariel, ¿sabes qué?
estoy muy aburrida, estoy muy cansada de mi trabajo y me voy a dar un año sabático, ¿no? Entonces cuando le pregunto, ¿qué para ti que es un año sabático? Bueno, ya es una persona ya no de universidad o de preparatoria, Ajá. y dice, un año no voy a trabajar. Y cuando lo tranquilamente. dijo, yo en mi mente fue así como de, yo no la cuestioné a ella, me cuestioné a mí, yo dije, si yo quisiera hacer eso, yo tengo guardado ¿Qué tanto dinero puedo, no? para darme ese Un año. placer, un Ujú. año, ¿no? Y, o sea, y lo hizo la chica, ¿no? Y yo la veía y como si nada, ¿no? Ya hasta después cuando dice, ay, empezó a bajar las finanzas, como que sí le empezó a entrar ese de, ay, no, mejor si regreso. Y creo que duró como 8 meses, pero duró 8 meses, ¿no? Sin trabajar. Sin O sea, trabajar, ¿no? unas buenas Sí, vacaciones. sí, unas buenas vacaciones, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú también tendrías esa oportunidad? No. Sí, ¿no? Como que a mí yo dije, no sé por qué me tocó esa paciente a mover ese tema. ¿Quién sabe? Sí me Pero tú generó dices miedo. que llegan por algo. Entonces el miedo que traemos es más que una cuestión de introyectos. Bueno, no el miedo, sino los pensamientos que alimentamos o que hacen que tengamos como esos limitantes. No es tanto el miedo, sino esos introyectos que que los estamos como dando vueltas y vueltas y que no los resolvemos. Porque, por ejemplo, en esta parte que tú dices, ¿no? No cambio de trabajo porque no tengo otro. Pero hay gente que dice, no, yo quiero cambiar de trabajo, pero no se van a buscar otro, o sea, ni siquiera lo buscan, ¿no? O sea, es una cuestión que a veces sí dices, bueno, sí tienes ganas de otro trabajo, porque ya al menos, no sé, haces como ¿cómo le llaman ahora? Que cuando mandan los currículums por redes sociales, que están, ay, le llaman. Las vacantes, que las... Es que antes era llenar tu solicitud, ir a las empresas y entregarlo, ¿no? Ah, ¿y qué hora? Ajá, Ahora, se reporta. Sí, pero sí, sí, tiene un sí, sí, sí. nombrecito. Tiene un nombrecito, sí, Que sí, no sí. me acuerdo cómo se llama, pero aplicando. Ajá, sí. Ya estoy aplicando para tal, dice, sí le están buscando, ¿no? Pero muchas veces te dicen, es que no he tenido tiempo. Es que no tengo que cambiar mi currículum porque ya tengo tal otra cosa, ¿no? Esas cuestiones que dices, ¿en realidad hay un interés por cambiar el trabajo? Fíjate que ese podría ser otro tema, porque va más allá. La gente no tiene miedo a cambiar de trabajo. La gente no tiene miedo a cambiar de trabajo. La gente no tiene miedo a cambiar de empresa. La gente no le tiene miedo a eso. Me he dado cuenta que la gente le tiene mucho miedo y pánico a que las finanzas no llegue. están bien y que no lleguen, ¿no? Okay. Y que, por ejemplo, a lo mejor si yo tengo a lo mejor un puesto de directivo y que yo a lo mejor me postule para una empresa y que me digan, no, pues vas a empezar de asistente, ¿no? Y es Sí, como claro. ahí inmediatamente lo que impacta es el sueldo, Sí, ¿no? sí, sí. Y súmale ese el prestigio también, porque de directora ahora asistente no. es como de, ay, ¿qué te pasa, no? Sí, claro. ¿No? Pero si fuera al revés, esta parte de que tú eres asistente y a lo mejor puedes subir a supervisor si tú quieres. Y te limita esta parte porque sabes que a lo mejor ya cubriste el área que tú tienes, ya la dominas. Pero el hecho que te digan, ok, te subo de nivel, pero ya no te sientes a gusto, pero esa empresa, no sé, a lo mejor te matas demasiado, te queda muy lejos. Muchas variantes que dices, ya no, pero no postulas para otro lado. Creo que tiene que ver otra vez con el tema de las finanzas. Igual. Sí, sí, sí. O sea, si hay un miedo, pero ¿cuál es el miedo? A que, por ejemplo, la gente no alcance el dinero. No te alcance para la renta, no te alcance para pagar, ¿no? O sea, Okay. sí hay un miedo, claro que hay un miedo, pero el miedo se centra ahí No al mucho en las trabajo. finanzas, no al A trabajo. la economía. A la economía, ¿no? Ok. Sí, sí, por eso te digo que ese puede ser otro tema. Y sí lo podemos abordar a lo mejor en el tema bueno, en la sesión de terapia, por ejemplo, de la psicología del dinero. Sí. ¿No? Sí, Porque que sí hay un gran no. problema, ahí hay un gran concepto Y mal. tiene mucho ¿no? que ver también con esta educación o con esta Sí, cultura que traemos desde la infancia. Sí, sí, sí. Lo que vivimos en algún momento Sí, en sí, familia. sí. Por ejemplo, fíjate, si hablamos de un miedo, hay un miedo en la familia. Por ejemplo, en mi familia hay un miedo en cuestión del dinero, ¿no? Es como de, el dinero no se mete al banco. Porque el banco, híjole, te la hace. Dicen así, se lo come, te lo roba, no te quieren dar tu dinero cuando tú lo necesitas, ¿no? Y Okay. entonces yo me pongo a pensar, pues sí, claro, si tú lo metiste a un plazo de un año, lo quieres sacar en 3 meses, pues obviamente no, por eso ahí existen plazos, ¿no? Ahora, por ejemplo, y en la familia está como de,
abajo del colchón, no tenlo acá, ¿no? Porque lo vas a necesitar. Seguro aquí, ¿no? cuando yo lo pueda ver, Exacto. ¿no? Y, o sea, y por ejemplo, yo ahorita que estoy metido en esto, en cositas de finanzas, esto, yo les digo, vamos a invertir. Y es como de no, porque te lo van a robar. ¡Ey! Un miedo, ¿no? Es un Sí, claro. introyecto, ¿no? O sea, como el robo, ¿no? Bueno, pero es que también sí se han dado muchos fraudes, ¿no? Sí, se O han sea, dado se ha muchos. escuchado Sí, mucho esta cuestión sí, de, sí, sí, sí. híjole, Sí, sí, sí. Y yo creo que si, por ejemplo, no sé, no sé, a lo mejor, a ver, Pati, no es lo mismo que yo te diga, oye, Pati, fíjate que estoy viendo una página de finanzas, a ver, chécala, a que te diga, chécala, a que, por ejemplo, hola, Pati, somos Patito ACA, ¿no? Y venimos por tu dinero, ¿no? y Nos vas a decir, no no, manches, ¿no? sí, O sea, claro. obviamente, ¿no? Sí, también hay Sí, que sí, ver sí, de dónde sí, viene sí, esa información sí, de las sí, 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 finanzas. sí. Y entonces, bueno, ya planteándonos este tema de que tenemos miedo, que no se debe de quitar el miedo, sino qué hacemos con esos limitantes que justamente nos van a poner esa barrera de no avanzar. O que sabemos que queremos avanzar, pero no damos ese paso. ¿Cómo hacerle como para dar ese primer paso y decir, bueno, ya me aventé el primero, voy por el segundo, ¿no? Pero el primero creo que es de los que más cuesta, ¿no? Es que creo que regresaría a lo mismo de hace un rato, Pati. Creo que se tiene que generar mucho un trabajo mental. Creo que se tiene que eliminar mucho como pues estos introyectos sociales, familiares. Creo que tiene que generarse mucho un músculo mental con respecto a ser adulto, ¿no? Con respecto a la responsabilidad, con respecto a esta Uh-huh. parte, justo la parte de la responsabilidad, como saber cómo responder, ¿no? Creo que también uno tiene que crecer mucho en esta parte de decir, pues no va a haber quien me defienda, ¿no? ¿Quién me O saque sea, del ni quien me apuro, saque no? el Uh-huh. apuro, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita ya muchos documentos o muchos papeles que antes veía, por ejemplo, mi papá principalmente, ¿no? De que voy a hacer el pago de esto, voy a hacer el pago, pues es ahora como de, pues ahora toca, ¿no? Porque es como de volver a ver a quién Y no hay pues no nadie. hay nadie, ¿no? Y Sí, tampoco claro. no le puedo decir a mi papá, porque mi papá en la otra vez me dijo, no, pues a ver, Tú tú te ya, vas a hacer cargo, ya ¿no? resuelve, O ¿no? sea, pago de teléfono y todo, y ya, ¿no? Y sí, justo, ¿no? O sea, llega a fallar algo y es como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Para dónde me muevo? ¿No? Pero ya te toca a ti, Pues te ya sale toca, ¿no? todo. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho con acabar con este mundo muy como infantil, como de, ¿sabes? También que como este mundo donde creo que nos sobreprotegen, ¿no? Porque, híjole, de por sí yo creo que si de por sí, si no te protegen, ¿no? O no te sobreprotegen, da miedo salir al mundo a pedir un trabajo, da miedo, por ejemplo, pues a mí me dio mucho miedo abrir este espacio por primera vez, ¿no? A mí me dio miedo atender a pacientes por primera vez, ¿no? Por primera vez dar, o sea, siempre da Uh-huh. miedo, ¿no? Y ahora es algo como de, Como dices, ahora. ujú, Pero en un inicio, esta parte sí la tuviste, como dices, entrando en terapia fue que te ayudó pues no sé, como a romper ciertos pensamientos que creo que son más percepciones que tuyos, ¿no? O sea, no son cosas tuyas, sino que lo que has percibido del mundo, ¿no? En especial como lo que te ha limitado, porque como tú dices, te dio miedo a lo mejor romper o empezar con este espacio, pero pues ya llevas un rato. O sea, ya es una cuestión, ya no es un miedo, ya más bien es, no sé, ahora abro esto, ahora ya es como empezarlo como a alimentar de más cosas, ¿no? ujú, ujú. Fíjate que ahorita me estaba yo acordando de un paciente, por eso me dio risa porque este paciente tiene como miedo de hacer un proyecto y Uh-huh. justo me preguntó, pero tú cómo lo hiciste, ¿no? Y yo le dije, bueno, me hice una necesidad, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, ¿cuál necesidad? Pues la económica. O sea, La que todos necesito, tenemos, sí. necesito, ¿no? Lo hago o si no muero, ¿no? Sí, pero podrías haber estado en un trabajo, por ejemplo. En un trabajo me refiero a una empresa, una escuela, un lugar ya establecido donde tú entres y te integres. Y tú empezaste al contrario, ¿no? De tú integrar a otras personas o tú hacer que esto crezca para Pues lo contrario. fíjate que antes de esto, Pati, sí tuve un trabajo donde justo, ¿no? Como al principio era de, porque además era un trabajo formal, Ok. ¿no? O sea, Uh-huh. con checador y todo, y era así como de, y si no me levanto, y si este, si el otro, ¿no? Y creo que siempre, creo que casi siempre en la mente está como esta parte de, es porque lo necesito hacer, es porque Uh-huh. hay que sacar para comer, porque hay que sacar para esto, ¿no? Entonces yo creo que también eso, y creo que también tiene que ver mucho
tiene que ver mucho creo que esta parte de la sobreprotección, porque por ejemplo, pues no me da miedo entrar a lugares, preguntar o hacer, porque también fíjate que desde muy chico nos enseñaron a que, yo me acuerdo que en tercero o en tercero, no me acuerdo si en segundo, pero sí en tercero de primaria era como de tú ve y solito recoge tu boleta. O sea, no te voy a acompañar, no voy a hacer nada, tráemela, ¿no? Casi, Exacto, casi. exacto, ¿no? No, y es que, bueno, también es esa otra parte, la educación que han modificado mucho esas cuestiones en educación, ¿no? Ahora todo es con los papás, a los niños sí se les limita mucho se puede decir que lo importante, en ese Sí, sentido, documentos, bla, bla, pues no, sí. no, Y que ahora yo me enojo luego con mis papás. ¿por qué? Porque luego, por ejemplo, ellos, ay, no es que me da miedo utilizar esto. Y si les digo, a ver, ¿no? O sea, tú desde chiquito nos empujaste, ¿no? Y es como de, hazlo, Ahora tú ¿no? también, ¿no? Y creo que, fíjate que eso yo creo que fue una de las cosas, ¿no? Que te impulsó desde pequeño. Sí, O sea, que no le entraste con miedo, sino, sí, como que no me la pusieron fácil. Sí, yo creo que no me la pusieron fácil y eso fue algo que, como dices, ¿tuviste qué? pues sí, tenía que, ¿no? No había de más. Sí. Pues sí, y en parte esa es otra de las, bueno, una de las últimas preguntas que tenía justamente, ¿cómo hacer como para avanzar junto con este miedo, ¿no? Porque creo, como dices, no se puede quitar, pero sí lo puedes, no darle el control al miedo, ¿no? Sino más bien tú tenerlo ahí a un lado, porque siempre hay Ujú, como esa precaución de tener el miedo ujú, como tu aliado, vamos, porque, pues, como dices, no se puede quitar, pero que no sea el que dirija, ¿no? ujú, ujú. En todas las decisiones. Justo que no sea el que dirija porque, por ejemplo, algo que yo sí le tengo miedo es, por ejemplo, a las drogas, Ok. ¿no? O sea, sí, sí le tengo miedo porque soy del pensamiento de que yo creo que soy muy fácil de que me enganche, Ah, o sea, ¿no? no, le tienes miedo a iniciar, o sea, a probar Sí, 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 siquiera. como probar, sí, Ah, ¿no? ok. Digo, ay, no va a ser que me vaya a gustar y Y que si me me gusta, enganche, y ¿no? ahí me quedo. Aunque justo también viene esta parte, ¿no? Porque, digo, no he probado todas las drogas, sí he probado algunas, Conoces, ¿no? sí conozco y Ujú. las he probado, pues digo, fui joven, ¿no? Fui adolescente, pero pues también no, como que no, No te llamó. no me llamó, no me llamó, y justo tiene que ver con esta parte, ¿no? A lo mejor también como estos pensamientos, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que, fíjate que hubo una etapa donde no me llamó y yo creo que era muy fácil de que me engancharan, pero también cuando empiezo como el consumo, también empiezo un proceso terapéutico, ¿no? Y creo que Te fue más ayudó fuerte el para. proceso terapéutico Ok. porque fue como, recuerdo que un día la terapeuta me dijo, ¿no? Ah, sí, claro, pues es una forma de anestesiar, ¿no? Esto que sientes, ¿no? Entonces fue Y como sí. de, ¿no? Dolió y yo dije, chinga, no. No, no No, no quiero. puedo, ¿no? Yo Sí, puedo, ¿no? claro. Entonces sí, también como, pues, buscar. Hubo una persona que me preguntó algo muy similar, ¿no? Como de, ¿cómo le puedo hacer? Y yo le contesté, trabaja esto, Ejercita ejercítalo, ¿no? Porque como así dices, el como, músculo. sí, porque como así porque muchas personas no hacen cosas por temor o por miedo a, Sí. pero porque justo lo han ejercitado a no hacerlo. Al revés. Al revés, ¿no? O sea, han dejado que esos pensamientos de no puedes Ujú, y de la vas a regar y de etcétera, etcétera, no los vayan dirigiendo, ¿no? En ujú, lugar de ellos decir, a ver, ¿cómo no? ujú, Dar el primer ujú. paso, dar, como Sí. aventarse, ¿no? Porque eso es algo que yo, y digo, como tú dices, admiro mucho en ese sentido, esa parte que tú tienes de, vamos a hacer este proyecto, vamos a sacar este diplomado, vamos ahora a sacar no sé, un trabajo en la delegación, y me llamaron a hacer no sé qué, y ¿qué te les parece estos temas? Y yo digo, o sea, estás en todo. ¿Cómo le haces como para llevar, no sé, tres, cuatro cosas al mismo tiempo y todas son como para ir avanzando, ¿no? Ujú. Creo que sí, tendrá algo que ver con la personalidad también de cada uno. Yo creo que puede ser una parte de la personalidad, pero también hay que recordar que la personalidad la podemos modificar y podemos hacer que esté al servicio del yo, ¿no? Sí, sí, Y sí, que, sí. que sea favorable. Eh, a ver, insisto, mi educación, a punto así muy personal, mi Ujú. educación, o sea, sí me decían, haz esto, haz el otro, pero también hubo muchos miedos. También hubieron muchos miedos, ¿no? Como por ejemplo, no pidas, ¿no? Esto, no el otro, ¿no? Entonces pedir algo Te era muy costaba. difícil, ¿no? Ujú. Entonces creo que algo que me ayudó mucho a evolucionar
fue lo terapéutico, ¿no? Fue lo Cuando terapéutico. llegaste al área ya de Sí, ya, psicología sí, como ya tal. como más que estudiarlo, vivirlo, Sí, creo que eso experimentarlo. fue algo que rompió muchas cosas, ¿no? Ok. Creo que fue algo que estoy como muy agradecido porque me hizo romper, pues sí, como la estructura de yo no puedo, Ujú. porque era mucho el de yo no puedo, o sea, mi miedo era de yo no puedo. Esto que hoy tú ves, que te lo agradezco mucho, fíjate, yo sé que, yo al menos, por ejemplo, yo algo que admiro mucho de ti, Pati, es esta parte de estudiar y esta parte como de, tú sí te aventarías a hacer una tesis, yo no me la Otra aventaría a vez. hacer, yo no me la aventaría a hacer, ¿no? O sea, no Sí, por dices flojera, ¿no? que no es lo tuyo, No, no ¿no? es lo mío, pero por ejemplo, no sé, proyectos, Sí, no, o o sea, como que sea, sí, como si hicieras unos, no sé, huevos rancheros, ¿no? O sea, es muy fácil, yo lo veo como muy fácil por como tú lo expones, ¿no? ujú, Ah, sí, le metemos, le ponemos. Y no digo que sea fácil porque a veces te llevas unos cuantos años en sacar un diplomado, lo has dicho, ¿no? Este diplomado tengo 5 años, que lo estoy trabajando y eso pues es obviamente un tiempo bastante ujú, amplio, ¿no? Y no es una cuestión de nada más me quedé en los años, sino que lo vas como actualizando, ¿no? Para que sea ujú, algo que realmente valga la pena en este momento. ujú, Que es lo que ujú, dices, pues sí, ya, sí lo quiero porque es algo actualizado, es algo que me va a servir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te digo, sí lo admiro mucho porque sí digo, es que estás 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo y no te detienen. ujú, ujú, ujú. Pero también he visto muchas personas que tienen como ciertas capacidades para poder avanzar y bueno, yo pensaba, estos miedos los detienen, ¿no? O Ujú, sea, esta cuestión de no puedo y no, mejor me quedo aquí, donde estoy como más a gusto y ujú. pues que las oportunidades pasen, porque pues Es que fíjate que a lo mejor no es no. miedo, justo lo que tú dices, a lo mejor es esta parte de no esfuerzo, o sea, como que hay varios introyectos que creo que Ok, alimentan el miedo, o pensamos que alimentan el miedo, exacto. y la palabra es decir miedo, ¿no? Porque sí, yo también conozco a muchas personas, admiro a muchas personas que yo digo, "Si tienes unos lugares, tienes unas oportunidades, tienes tantas cosas que es como de, pero sí a veces se ve como la parte apática, a veces se ve como Ujú. la parte de no esfuerzo. Creo que, creo que sí tiene que ver mucho con esta parte de crecer, ¿no? De la realidad Sí, en el momento del sí, adulto sí, ya, sí, 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 ya la parte adulta, sí. como dices, ya. Sí, porque yo creo que esto que hacemos, Pati, yo creo que también le da mucho cuerpo y le da mucha estructura psíquica para que las personas se atrevan a hacer cosas. Creo que, por ejemplo, algo que yo veo, ¿no? Y me da mucho gusto que, por ejemplo, las personas que nos consultan, tanto pacientes como personas que vienen a los grupos, ¿no? Se ven Ujú. al principio tan pequeñitas, tan pequeñitos, y ya después los Y vemos salen, ajá. atreviéndose, ¿no? Y es como de, Sí. o sea, Sí, sí se puede, es sí, que claro, sí, y ¿no? sí tienen, bueno, en muchos casos sí he visto, como dices, como con esta fortaleza, ahora sí, al menos de dar el primer paso. Ya Ujú, empiezan como que caminando, ya empiezan a buscarle por otros lados, ¿no? Pero sí, sí, cierto, sí lo he notado en algunos, tanto pacientes como compañeros de los diplomados, porque pues, he ujú, estado en varios contigo, y sí, de cómo llegamos a cómo nos vamos, es ujú. otra cosa. Sí, como que se va fortaleciendo el músculo, Ujú. ¿no? Pues del cerebro, de la mente, ¿no? De la mente, y como dices, y vas rompiendo estos Ujú, introyectos, vas como que diciendo esto sí me sirve, esto no me sirve, con esto sí puedo, me va a ayudar, esto ya no me ayuda, lo dejo, ya no ujú, me pertenece, ya soy adulto, etcétera, ¿no? O sea, ujú, ujú, dependiendo qué sea lo que te está limitando. ujú, ujú. Pues bien, ujú. Pues bien, pues sí, entonces, bueno, ahora sí que como para cerrar, la parte del no todo es miedo, No, no todo es miedo, ¿no? también lo podemos como mal nombrar, pero son otras cosas como decíamos, introyectos que traemos, que es más Proyectos. fácil decirles miedo, pero en realidad no son como tal un miedo. Ajá. Son pensamientos que nos están dando vueltas todo el Son tiempo. pensamientos intrusivos que nos están dando vuelta. Hay introyectos, hay pensamientos, este, hay malos hábitos, hay Muchos, malos hábitos, muchos. muchos malos hábitos. Digo, no soy quien para nombrarlos, pero Pero hay todos malos tenemos hábitos. malos hábitos. O sea, ahí sí, 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 todos, sí. como dicen por ahí, todos tenemos cosa que nos pisen, ¿no? Sí, Porque sí, sí, todos tenemos sí. un mal hábito en Sí, sí, alguna sí, cosa. sí, sí, sí.
Entonces yo creo que hay otras cosas que alimentan esta percepción de nuestras emociones. Porque insisto, las emociones no son malas, no son malas. No, al contrario. No son malas, ¿no? O sea, por mucho que la del miedo, el enojo, tristeza, no, no, no. Tienen una maravillosa función, maravillosa función. Digo, ahorita que estás haciendo la especialidad, ¿no? En emociones, Sí, te das cuenta que pues no, o sea, están ahí y además ni se pueden quitar. No puedes quitarlas y no deberíamos de quitarlas, ni siquiera pensar en quitarlas, porque al contrario, son parte de nosotros. Es como quitarte un brazo, o sea, no, son cosas, ahora sí que las necesitamos. Siempre tienen una función, siempre tienen una razón por la cual están en nosotros. Entonces sí, pensar en quitar miedos, pensar en quitar, no es la manera correcta. Sí. Avanzar con ellos o tomarlos en cuenta, traerlos a un lado, eso siempre, ¿no? O elaborarlos, o estructurarlos, sí, ¿no? darles a lo mejor otra función, a otro momento, eso sí, pero quitarlos no. Y fíjate que yo creo que es importante decirle a nuestro público y a las personas que nos van a ver en algún momento que pues tengan mucho cuidado de no caer con especialistas que te digan, no, y te vamos a quitar el miedo, o aquí vas a dejar de sentir, ¿no? Porque pues no, entonces ¿qué tipo se vea la tristeza como tal, así sí, ¿no? Ya no vas a sentir o de que pura aquí felicidad. exacto, aquí te vamos a pulir, pues no sabemos, no sabemos, también es un riesgo. Sí, a veces es como una apuesta, yo tiro por viaje, le hago como esta apuesta a Marisol. ¿Cuánto apuestas a que fulanito, pacientes nuevos, ¿no? Sí. A que lo saco en tanto tiempo, ¿no? O sea, con esta seguridad, claro. Pero porque sé, también obviamente observo y analizo qué pacientes, ¿no? Yo, por ejemplo, clínico, sí, o por ejemplo, hay unos pacientes que ni digo, ¿no? Así como ni apuesto, ¿no? Sí, no, sé que voy a perder. O tienes muchas posibilidades de perder, ¿no? Sí, es como de, híjole, ¿no? Es como, también nada más le ando ahí como picando y... Y también muchos pacientes tampoco aguantan el peso de las... Porque justo es una responsabilidad, ¿no? O sea, quitarse el miedo es una responsabilidad de uno, no del mundo. Exacto. De uno. Y venir a estos espacios es el primer paso a veces, ¿no? Sí. Y que a veces no es tan fácil escuchar las cosas, ¿no? Sí, no, cuesta trabajo que te digan, como dices, tus verdades, aceptarlas, asimilarlas. Y también en ese sentido de decir, sí es cierto, ¿no? O sea, reflexionarlas como algo que dejar de parte narcisista de yo todo lo puedo, también, y dejar el control también un poquito, o bajar un poquito el nivel de control y dejárselo también a otras personas que te puedan ayudar de una manera como más profesional y no estarle dando vueltas tanto a algo que no le encuentra salida, ¿no? Para eso es justamente estos espacios. Y que fíjate que ahí podríamos hablar más del miedo, ¿no? Cuando las personas dicen, no, porque voy a perder el control, ¿no? Y entonces ahí sí hablamos del miedo, ¿no? Pero miedo a perder el control. Exacto, miedo a perder el control. O a veces yo les digo a las personas, miedo a ser humano. También, ¿no? A toparte más con tu humanidad, ¿no? Y que además la humanidad es más cómoda. En algunos casos. Sí, es más cómoda. ¿Sí? Sí, es más cómoda. Pues a lo mejor puede ser más cómoda, pero... Sí, yo puedo decir que sí es más cómoda. ¿Por qué? Porque si me preguntaran, sí, no, yo 1000 veces prefiero así, sin venda que con venda. Ah, bueno, sí, o sea, en ese sentido sí. Con venda, ahora si me lo pongo a pensar y analizar, andar con venda en la vida me daría más miedo. Sí, no. Que ahorita. Y es algo como, pues no sé, como tú dices, como no le encontraría yo un sentido, ¿no? Seguir con los ojos cerrados y no ver. No ver la realidad. Pues bien, Pati, pues muchísimas gracias, Pati. Muy buen tema. Sí, es un tema que ya venía yo pensando a ver cuándo lo podíamos atacar y bueno, qué bueno que se dio. Muchas gracias a todos, qué bueno que están con nosotros. Ojalá sigan viéndonos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Por el momento, porque nos hace falta Instagram, ¿dijeron? Instagram o TikTok, no sé si lo van a hacer o no, pero bueno, veremos, a ver si sí. Veremos. Tenemos nuevos, tenemos eventos nuevos. Vamos a tener diplomado en Amor con Libertad, los días sábados, inicia el sábado 5 de septiembre.
vamos a tener Mente Feliz, ¿no? Un Ujú, seminario de 5 seminario. sesiones, que ya después va a estar ahí también por las redes, anunciándose. Y bueno, pues vamos a tener más Congreso. proyectos, el congreso, Congreso. congreso, que es lo que tenemos por el momento, y creo que es por el momento lo que tenemos. Creo que sí, ¿no? Sí. También a lo mejor sí vamos a tener charla este mes. Este mes puede que tengamos charla, pero nada más en línea, o Ok. probablemente nos damos otro mesecito de vacaciones en la charla nada más. Sí, en la charla. Porque ya estamos trabajando y a lo mejor ya en septiembre ya otra vez hacemos la reunión presencial, ¿no? Ok, pues ya les estaremos avisando ahora sí que en redes sociales o mandándole los Ujú, flyers, ¿no? ujú. Si tenemos alguna charla de este mes o no y qué tema sería, ¿no? Ujú. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas y ya compartan, suscríbanse, inviten a más personas. Si tienen dudas, pregunten, denos temas, si quieren que hablemos de algo en especial. Ahora sí que abarcamos todo con Marisol, conmigo, contigo, o sea, ahí ujú. estamos, el tema que quieran, nada más nosotros nos hacemos bolas y ya lo presentamos. Casi abarcamos todo. Bueno, Sí, porque si casi. nos van a preguntar de tarot, Bueno, no, eso Marisol, no. ya. El ChatGPT Ya dice. sabe, ya le sabe también. Bueno, Ok. muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos la próxima. Bye. Adiós.